Queridas hermanas y hermanos, en los pasados Juegos Olímpicos me dejaron admirados todos los atletas, pero particularmente me llaman la atención estas carreras en donde se ponen obstáculos cada determinado tiempo. En este caso no se trata únicamente de correr o de avanzar, sino también de superar los obstáculos. Y yo creo que haciendo una comparación, la vida se trata exactamente de esto. ¿Qué es lo que necesita una persona para poder superar estos obstáculos? Fortalecer sus piernas, conocerse a sí misma, tener una buena respiración, tener un equilibrio, saber exactamente dónde se encuentra el obstáculo. ¿Y esto cómo se consigue? Solamente con la práctica, solamente con la experiencia. Si los competidores fueran lanzados a la pista y no supieran nunca que habría obstáculos, lo más seguro es que caerían o se quedarían a la mitad. Pues bien, Dios nos ha enseñado que esta vida no es una vida sin obstáculos. Cuidado para aquellas personas que creen que por ser creyentes ya no vamos a tener problemas, ni enfermedades, ni adversidades, ni carencias, etc. No, Dios nunca nos ha dicho que esta vida es una vida sin obstáculos. Por eso hay partes de la Sagrada Escritura donde nos dicen, prepárate para la vida, aprende a discernir, aprende a tener fortaleza, aprende a dejarte llevar por la sabiduría. Y por esta razón también en mis cursos de autoestima constantemente repito que aquellos padres de familia, papá o mamá, que tratan de hacerles todo a los niños, en lugar de estar preparando campeones, están preparando gente inútil, gente que va a tener poca tolerancia a la frustración y que quizás al sentirse incapaces de enfrentar la vida, puedan incluso llegar a quitarse la vida. La vida no es de simplemente recibir, porque hasta el bebé que acaba de nacer y quiere comer, tiene que llorar. Porque hasta el bebé que quiere empezar a caminar necesita fortalecer sus piernas y sus brazos gateando. Hay mamás que no lo dejes gatear. ¿Cómo de que no? Si necesita fortalecer los brazos, las piernitas. Es cierto, no se puede exigir que el niño camine cuando tiene 3 meses o 4, no. Cada parte del cuerpo y cada parte de nuestra mente necesita un tiempo apropiado. Y es cierto, no hay que quitarles todos los obstáculos, pero tampoco hay que hacer todas las cosas por los pequeños y también hay que dejar los obstáculos necesarios para que una persona pueda crecer. ¿Qué necesita un joven para titularse? Necesita ir a la escuela, necesita ir a clases, necesita levantarse temprano. Ay, no, es que yo quería ser licenciado, pero sin ir a la escuela. No, la vida, los valores implican también esfuerzo y por eso insisto, ¿por qué se llaman valores? Porque cuesta trabajo conseguirlos. Si el oro existiera en cualquier parte, no sería un valor. Si todo mundo pudiera ser licenciado, no sería ningún valor. El valor exige siempre esfuerzo, exige obstáculos que se tienen que superar. Yo me acuerdo que en una ocasión logré obtener, y en varias ocasiones afortunadamente, y en otras no, pero en varias ocasiones reconocí que obtuve 10 de calificación. Y cuando los alumnos me decían, ¿y cómo le hiciste? Les decía, pues es que la maestra me dio todas las respuestas. Ah, sí, qué chiste. ¿Domo te dio un acordeón o qué? No, la maestra me dio todas las respuestas durante los días de clase, no antes del examen.
Durante los días de clase la maestra dio la respuesta, enseñó esto y esto y esto y esto y esto. Y como ella sabía que lo había enseñado, lo podía preguntar al final de un determinado periodo. ¿Qué es lo que se necesitó? Ustedes, compañeros, querían que la maestra les fuera dictando en el momento del examen la respuesta. No, para obtener ese 10 fue necesario que desvelarse en alguna ocasión, repasar los libros, dejar de salir a jugar. ¿Y esto qué significa? Esfuerzo. Ay, Padre, pero ¿verdad que nuestro Señor Jesucristo no hizo ningún esfuerzo? ¿Verdad que a Él todo peladito y en la boca? Quería comer algo, bajaban los ángeles, ahí está lo que Él quería. Tenía hambre, aparecían los ángeles y le daban su cobijita. Hasta para cargar la cruz, no hombre, Él no tuvo que cargar nada. ¿Quién nos dijo esto? Al contrario, Jesucristo al hacerse hombre acepta también los obstáculos y dificultades que la mayoría de los seres humanos, por no decir todos, tenemos que enfrentar para superar la vida. Precisamente el tema al que las lecturas nos invitan a reflexionar es a no convertirnos en obstáculo para que los demás se realicen. Ay, mamá, te estás convirtiendo en obstáculo de tu hijo porque le estás haciendo todo. O bien porque le estás queriendo evitar cualquier peligro. Ay, hijo, no te metas al agua, a la alberca, porque ¿y qué tal si te ahogas? Ay, hijo, no te subas a la resbaladilla, ¿y qué tal si te caes? Ay, hijo, no vayas a estudiar al extranjero, ¿y qué tal si te pasa algo? Infundiendo miedo, inseguridad en los niños, en los jóvenes, en la pareja, papás, mamás, parejas, amigos, se están convirtiendo en lugar de un trampolín que ayude a que la gente ascienda, en un obstáculo, en un obstáculo. Ay, ¿para qué vas a misa? Mejor nos quedamos en casa, un obstáculo. Así que el tema, repito, de hoy nos invita a reflexionar en no convertirnos en obstáculo para que los demás se realicen, pero sobre todo a adecuarnos a la voluntad de Dios. A nadie, ni a mí ni a ustedes, nos gusta sufrir. Sin embargo, debemos de entender que el sufrimiento forma parte de nuestra vida. A veces desde el momento del parto la madre sufre y el chamaco que estaba tan calientito dentro de la mamá, al salir tiene que llorar. El sufrimiento forma parte de la vida. Y Jesús conocía perfectamente la Biblia, conocido también el canto del siervo de Yahvé, escrito por el profeta Isaías, que nos habla de la pasión que el Mesías tiene que sufrir. La primera lectura de hoy anuncia la pasión de Cristo y él sabía que el Mesías tendría que seguir el camino liberador de la cruz y de ese modo poner en práctica el plan de Dios Padre. El apóstol Santiago, en la lectura de hoy también, nos recuerda que la fe es importante, pero Dios quiere que la fe esté acompañada de obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Por eso nos invita a mantener una fe viva, activa, fecunda en frutos de amor y en obras de bien al prójimo. ¡Ay, qué fácil es dar! ¡Ay, qué fácil es tolerar! ¡Qué fácil es compartir! ¡Qué fácil es dejar a veces lo que estamos haciendo para ayudar a otra persona! No, no es fácil. Esto implica la fe, implica también el sufrimiento, porque el amor así lo implica. En cuanto al Evangelio, se nos enseña que si algo es constante en Jesús, es que Él buscaba siempre cumplir la voluntad de Dios y adecuarse a ella. Ya desde pequeño, Jesús les dijo a sus padres, cuando esto lo buscaban afligidos porque lo creían perdido en Jerusalén, ¿qué les dijo? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Jesús, haciendo caso a la voz de su Padre, cambia siempre de lugar, de estrategia, de actitud ante los demás. No son sus planes los que quiere cumplir, sino quiere cumplir la voluntad de el Padre.
Va de Galilea, que es una zona pacífica junto al lago, a la zona de Judea y su gran capital, Jerusalén, donde sabe que va a encontrar persecución y muerte. Va de la gran muchedumbre al encuentro íntimo y solitario donde educa a sus apóstoles en la fe. Va de los milagros que muestran su gran poder al signo tan fuerte y desconcertante de la cruz, donde parece ser vencido. Va de la imagen del Mesías liberador y triunfante a la imagen que hemos escuchado en la primera lectura del siervo sufriente que humillado, escupido y azotado carga con sus pecados, con los míos, con los pecados de la humanidad. Estos cambios para Jesús no fueron fáciles, y menos para sus discípulos que quedan desconcertados por lo que les dice Jesús hoy del Evangelio. Voy a padecer mucho y voy a ser condenado a muerte. Para los apóstoles esto no es fácil, porque para nadie es fácil aceptar que su maestro o su mejor amigo tenga que morir. Eso es doloroso. Los apóstoles quisieran que Jesús no fuera tan desconcertante y que siempre se manifestara triunfante, poderoso, con el poder de hacer milagros. ¿Por qué? Porque así sería más fácil seguirlo. Pero ¿cómo seguirlo cuando Jesús se debe humillar? Por eso Pedro lo llama aparte y trata de disuadirlo. No, maestro, te aceptamos glorioso, triunfante, pero no queremos que sufras. Y nosotros tampoco queremos sufrir. Pedro, que no ha madurado todavía en la fe, se ha aferrado a un proyecto o imagen de Jesús en el que no aparece el sacrificio del sufrimiento y no se atreve siquiera a preguntar qué es lo que quiere Dios, por dónde hay que seguir. A veces así sucede. Nos aferramos a nuestros propósitos, a nuestros proyectos y no le preguntamos a Dios, Señor, ¿y qué es lo que tú quieres? La mamá se aferra a su hijo, hijo, mejor no te cases, o si te casas, quédate a vivir con nosotros. Y no entiende lo que Dios le quiere decir, que el hijo quiere independizarse, que necesita independizarse, y otros ejemplos más. Por esta razón, tenemos que entender que lo que le dice Jesús a Pedro y a muchos de nosotros es durísimo. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Apártate o quítate de mi vista es otra manera de decirle, ponte detrás de mí. Un obstáculo está frente de mí o un guía está frente de mí. Pedro, no seas un obstáculo, ponte atrás y deja que yo esté al frente, que yo sea tu guía. Yo no debo seguirte a ti, sino la voluntad de mi Padre. Tú eres quien debe seguirme y seguir su voluntad. Con estas palabras, Jesús invita a Pedro y a todos nosotros a no ser obstáculo, sino a ponernos detrás de él, a tomar nuevamente el puesto de discípulo, de discípulos. A los demás discípulos que tiempo atrás llamó a su seguimiento, les dice en este nuevo contexto, ya entendieron que el sufrimiento es necesario, que a veces es necesario luchar, esforzarse para obtener algo, entonces el que quiera venir conmigo, que renuncie a la comodidad todo el tiempo, no siempre, pero todo el tiempo en comodidad no se puede, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida únicamente en la comodidad, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Cuántas veces hemos tomado esta actitud de Pedro, de ponernos delante de Jesús y decirle lo que tiene que hacer, como si nosotros fuéramos superiores a Dios? ¿Cuántas veces nos aferramos a un proyecto sin preguntarnos si es lo que nos está pidiendo Dios en ese momento? El Evangelio de este domingo nos invita a buscar como Jesús la voluntad de Dios y adecuarnos siempre a ella. Y también
nos invita a preguntarnos si estamos siendo ayuda para que los demás encuentren su desarrollo, su crecimiento, su salvación, o por el contrario estamos siendo piedra en el camino u obstáculo. Y finalmente quiero decir en este día que ahora que vamos a celebrar la independencia, imagínense que a quienes fueron a luchar por la independencia porque no se podía conseguir con palabras, sino fue necesario el enfrentamiento, que le hubieran dicho a Hidalgo, a Morelos, a Aldama, a todos los que nos heredaron la libertad: no, mejor no vayas, ¿para qué te metes en problema? Quédese aquí en su parroquia, señor Hidalgo, señor Morelos, por favor no vayan. Evidentemente que ellos sabían que su vida estaba en peligro, pero en este caso la vida de ellos la consideraron menos a poder obtener la libertad a tantas personas que estaban padeciendo. Por esta razón, Cristo hoy nos diría: a ti, a ti, a ti y a ti, que sufres también, que te enfrentas a dificultades, que tienes obstáculos para implantar el reino de Dios que yo he venido a instituir, gracias. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir el placer es muy fácil, por eso toda la gente puede seguirlo sin ningún problema. Pero seguir el amor, el respeto, los valores y todo lo que Cristo nos ha enseñado no es nada fácil. Los invito a que en un breve momento de silencio podamos preguntarle al Señor: Señor, ¿de qué soy en este momento o ante quién estoy siendo obstáculo? Y decirle también: Señor, dime qué es lo que quieres de mí en este momento.